Al terminar la Segunda Guerra Mundial, centenares de altos cargos nazis fueron juzgados y condenados, en algunos casos a pena de muerte. Otros huyeron de Europa y lograron esconderse o refugiarse en otros países, algunos de ellos en Sudamérica. Hasta ahí la historia oficial. Pero como saben bien, las historias oficiales suelen tener mucho más de oficiales que de historia. O como en este caso concreto, solo cuentan una parte, la más conveniente. Desde 1945, los libros de la escuela, las películas y los medios se han encargado de reforzarnos esta versión parcial y cómoda sobre el destino de los jerarcas nazis. En este video les hablaremos de la otra cara de esta historia, que no es ni más verdadera ni menos que la otra, pero de lejos mucho menos conocida. Y como extra les contaremos por qué sigue siendo importante más de 75 años después. Ahí les va. Todos hemos oído hablar de los famosos juicios de Nuremberg, en el que varios cargos nazis fueron condenados a muerte y ejecutados. Otros enfrentaron penas más modestas con excusas tipo «Yo solo fui un simple ministro de Hitler, nunca imaginé que mein Führer fuera un maníaco genocida». Frankly, kid, I was never a member of the Nazi Party. I'm not responsible. I only followed orders. Who are you? Why do you persecute me? También es de sobra conocida la fuga a Sudamérica de cargos que no querían terminar colgando de una soga o desayunando cianuro para no tener que terminar colgando de una soga. Escape que se organizó a través de las famosas Red Lines o líneas de ratas por las que salieron de Europa con ayuda del Vaticano, por cierto, algunos de los nazis más famosos, tanto alemanes como compinches de otras nacionalidades. Erich Priebke, Adolf Eichmann, Ante Pavelic, Klaus Barbie o Josef Mengele, por nombrar algunos de los más conocidos. Varios de ellos no regresaron y murieron años después o fueron capturados ya ancianos tras una larga y apacible vida. El discurso que habrán escuchado 1.000.000 de veces fue que, bueno, mala suerte, los gobiernos sudamericanos de aquellos años protegieron a los prófugos nazis y por tanto en Europa no pudieron hacer nada para llevarlos ante la justicia. Y ojo, esto no es mentira del todo, no pueden negarse las facilidades que se otorgaron a varios jerarcas del Tercer Reich desde varios gobiernos en Sudamérica. Pero esa verdad es solo una parte de la historia y ni siquiera representa la mayor parte de la historia. Una cantidad importante de nazis se refugiaron en Estados Unidos con la bendición de las autoridades. Aunque oficialmente Washington prohibía la entrada de personas que hubieran estado vinculadas al régimen hitleriano, y hasta hace no tanto fue una de las preguntas de los formularios para obtener una visa estadounidense, la letra pequeña de esa ley terminó siendo bastante grandotota. Mediante la operación Paperclip entraron al país unos 1.600 científicos y técnicos alemanes, de los cuales un número indeterminado, pero nada despreciable, habían sido miembros o líderes del partido nazi. De hecho, en el programa espacial estadounidense había suficientes nazis como para montar un juicio de Nuremberg 2.0, pero tampoco es esta la parte más oculta o desconocida en la historia. Lo que sí es bastante desconocido para la opinión pública mundial es la gran cantidad de cargos medios y altos del nazismo que no tuvieron que huir muy lejos para encontrar un lugar seguro donde vivir sin ser molestados por su pasado. Y no hablamos ni de Argentina, ni de Brasil, ni de Paraguay, ni de Estados Unidos, sino de Alemania. Antes de contarles cuál es la fuente de semejante revelación, aprovechen estos segundos de tensa incertidumbre para suscribirse a nuestro canal en YouTube y, si ya están suscritos, activar la campanita para recibir todas las notificaciones. ¿Listo? Sigamos. Como bien saben, entre 1949 y 1990 la actual Alemania estuvo dividida entre la República Federal Alemana u occidental capitalista y la República Democrática Alemana u oriental socialista, en plena Guerra Fría, con constantes refriegas y algo más entre Bonn y Berlín. Una de las más sonadas, hoy convenientemente olvidada, fue la publicación del llamado Libro Marrón: Criminales de Guerra y Nazis en la República Federal, en el gobierno, los negocios, la administración, el ejército, el poder judicial y la ciencia. En las casi 400 páginas, tras tan prometedor título, Albert Norden, un periodista comunista, expuso los nombres de miles de jerarcas nazis que ocupaban cargos importantes en las altas esferas de la República Federal Alemana en la década de 1960, cuando se publicó.
Tranquilidad, que ya imagino a varios de los que están viendo el video abalanzándose sobre el teclado. ¿Qué? ¿Tu fuente es un libro editado por el gobierno de Alemania del Este y escrito por uno de sus integrantes? Ja, 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 esa es propaganda comunista. Y déjenme decirles que tienen razón, pero tienen razón con un gigantesco giro de guión que les contaré en un rato. Así que de momento cálmense y déjenme hablarles del libro y su contenido primero. Y después escriben lo que quieran. En sus primeras 3 ediciones, el libro marrón, así llamado por el color del uniforme de las fuerzas paramilitares de Hitler, enumeró con nombre y apellidos y adjuntando documentos como prueba los rangos que ostentaron en las SS y demás aparatos del nazismo más de 2000 funcionarios de la Alemania occidental, la gran mayoría por aquel entonces en activo. Y no se crean que se trataban de cargos sin gran importancia jerárquica como contables o gerentes de recursos humanos, no. Hablamos de 15 ministros y secretarios de Estado, 100 generales y almirantes de las Fuerzas Armadas, 828 jueces, fiscales estatales y altos funcionarios judiciales, 245 funcionarios destacados del Ministerio de Asuntos Exteriores y 297 altos cargos de la policía y el servicio de inteligencia. Entre ellos, y prepárense para googlear nombres y cargos porque algunos pensarán que me lo invento, el presidente de la Asociación Alemana de Empresarios, Hans-Martin Schleyer, el presidente de la RFA durante 10 años, Heinrich Lübke, y hasta el que fuera canciller de Alemania en la época que se publicó el libro, Kurt Georg Kissinger. La cruel guinda de la torta, sin embargo, se la llevaron Hans Krüger y Theodor Oberlander, juez de las SS en la Polonia invadida, el primero, y el segundo tan activo en el partido nazi que algunos académicos lo consideran uno de los arquitectos de la solución final. Si no están sentados, háganlo porque años después, en la RFA, ambos ocuparon el cargo de ministro para personas desplazadas, refugiados y víctimas de la guerra. ¿No me lo creen? Ah, bueno, buscador de internet con eso. Como imaginarán, la publicación del libro provocó un escándalo. De hecho, cuando fue presentado en la Feria de Frankfurt de 1967 en la RFA, la policía irrumpió y requisó los ejemplares de forma intempestiva. Como ya estaban a punto de hacer algunos comentaristas con este video, el gobierno de la Alemania Occidental desdeñó su contenido porque era propaganda comunista. Sin embargo, el autor del libro había sido increíblemente meticuloso y las evidencias presentadas eran tan contundentes que fue imposible ridiculizarlas. La publicación provocó sonrojo nacional e internacional y hasta algunas renuncias en el gobierno de la RFA, que probablemente era la intención de los autores del libro. Porque sí, en el marco de la Guerra Fría, sin duda el texto auspiciado desde Berlín Oriental buscaba perjudicar a sus rivales occidentales, pero eso no implica que lo hiciera a través de calumnias o inventos. Es decir, el libro marrón es propaganda comunista, sí, pero mentira no dice. De hecho, el consenso actual entre los expertos es que prácticamente todas las personas denunciadas en el texto efectivamente habían ejercido cargos de importancia en la jerarquía nazi y los pocos errores detectados se debieron a nombres repetidos, es decir, altos cargos del gobierno de Bonn que se llamaban igual que ex jerarcas nazis sin ser la misma persona. Con el paso de los años se fueron confirmando más y más de los miles de casos denunciados por Albert Norden. Otros estudios posteriores a la reunificación, cuando el autor del libro marrón tenía 30 años fallecido, como una investigación del propio Parlamento alemán publicada a fines de 2011 con muchas reticencias ante la presión de algunos partidos, siguieron confirmando nombres y sumando otros nuevos. Semejante cantidad y calidad, en el mal sentido, de nazis reciclados en altos funcionarios de la RFA demuestra dos cosas. Una, que el proceso de desnazificación que se llevó a cabo entre 1945 y 1950 aproximadamente, sin ser un completo mito, sí estuvo lejos de ser la transición pulcra y ejemplar que durante años se ha posicionado en la opinión pública. Y dos, que con ese volumen de casos no pudo tratarse de una serie de desafortunados errores y despistes en los que ex miembros de la SS engañaban a las autoridades de la RFA, sino que éstas estaban perfectamente al tanto de su siniestro pasado y no les importó nada en absoluto. De hecho, colaboraron activamente en ocultarlo. Cuando poco después de la derrota nazi llegó la Guerra Fría al panorama europeo, en varios círculos de poder los crímenes del nazismo comenzaron a verse como no tan criminales ante la presencia soviética en la región. De preparar sogas en Nuremberg se pasó a autoconvencerse de que, bueno, este ex alto cargo de la SS cometió crímenes espantosos y no pagó por ellos.
Pero la verdad que puede servirnos para frenar la influencia de Moscú. Sería tonto desperdiciarlo por su papel en un par de masacres de civiles por aquí o por allá. Algunos dirán, ¿y qué importa todo eso ahora cuando han pasado décadas y casi todos los protagonistas hace tiempo que murieron? Pues más de lo que imaginan, porque los relatos hegemónicos no se escriben solo para el momento, sino sobre todo para poder volver a ellos cuando se estime necesario. Antes de cerrar, permítanme añadir una anécdota final. Todos conocemos la historia de Josef Mengele, el sádico doctor de Auschwitz, famoso por sus retorcidos experimentos en humanos. Después de recalar en Argentina y en Paraguay, el apodado Ángel de la Muerte finalmente se asentó en Brasil, donde murió décadas más tarde a los 67 años de edad. Mengele es uno de los ejemplos más recurrentes a la hora de decir que los gobiernos de Europa Occidental perseguían con gran determinación a todos los nazis mientras los de Sudamérica se negaban a extraditarlos, lo que solo es cierto y parcialmente en su segunda mitad. Lo que no todo el mundo tiene tan presente es que en 1956 Mengele decidió irse de vacaciones desde Argentina a Alemania. Y muy perseguido o vigilado no se debería sentir que digamos, no solo por el destino elegido, sino porque encima viajó con un pasaporte a nombre de Josef Mengele. Durante la visita a su patria, por lo que se sabe, el único que parecía no estar al tanto de su verdadera identidad fue su hijo pequeño, al que la familia presentó como el tío Fritz. ¿Tampoco me creen? Bueno, ya saben, de cabeza al buscador. Pero entonces, ¿por qué a la llamada cultura general solo llegó una parte de la historia de Mengele? ¿Por qué no completa? ¿Por qué sucedió de manera similar con la impecable desnazificación en general? ¿Cuántos de ustedes habían oído hablar alguna vez del Libro Marrón? ¿Y por qué debería importar hoy? Pues porque hoy, aunque ya no existe una confrontación entre dos grandes bloques ideológicos, el relato hegemónico sobre la Segunda Guerra Mundial y el papel que jugó cada potencia antes, durante y después del conflicto siguen siendo usados como arma política y mediática en pleno siglo XXI. Y si es casi imposible obtener la pintura completa del presente con un único relato, todavía más difícil es hacerse una idea justa con solo uno, pero del pasado.